Ser podcast. El Faro, con Adriana Mourelos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches y bienvenidos. Desde este mediodía hemos estado pendientes de las carreteras de nuestro país porque muchos os habéis trasladado a los lugares que habéis elegido pues para pasar estos días festivos de Semana Santa. Muchos otros estaréis en casa, pero de vacaciones. Por tanto, el tema del Faro está colocado aquí por algo. Estamos en ese momento valle que terminará el lunes cuando este país vuelva a su rutina y a subir montaña otra vez. Claro que también sabemos que muchos de vosotros no tenéis que iros a ningún sitio, ni siquiera tirar de metáforas, porque de manera literal vivís en un valle. Y ahí está Segarreta, de la Val. En castellano, mi pueblo es el Valle del Sol, la Vall d'Uixó. Y en su himno, la primera estrofa dice: es un llano rodeado de montañas. És un pla rodejat de muntanyes. Ole. Así que hoy, visca la Vall! Bona nit, faristes, Segarreta de la Vall. Des de totes les muntanyes que el rodegen, se veu la mar. Adeu, adeu. Valle de la Fuenfría, Valle de Bustarviejo, Valle del Honor, Valle de la Angostura, Valle de la Pinilla, Valle del Álamo. En la Comunidad de Madrid tenemos diversos valles a cual más bonito, pero hay un valle que no sale en las guías de turismo o de naturaleza, en pleno término municipal de Madrid, el Valle del Cas. Supongo que esta noche no faltará la nota de audio de Lady Bird. Un abrazo, farero kilómetro cero, larga vida al faro. Y efectivamente, desde el Valle del Cas, Lady Bird. Pues yo tengo una amiga que se llama Valle y otra que se llama Sierra. Si hubiese tenido otra que se llame Montaña, hubiese sido el mapa geográfico de España. La verdad es que es un nombre que me gusta mucho y que me evoca mucha ternura. Feliz noche para todos desde el Valle del Cas, Lady Bird. Y atención a la explicación histórica que nos ha dejado perplejas. La explicación de este Valle del Cas. Valle del Cas. Parece ser que un árabe muy rico era su dueño en el siglo XII. En los 80 contraculturalmente dimos en llamarle el Valle del Cas, con cada kilo. Voy a destacar la llamada Escuela de Vallecas, fundada en ese año tan mágico que diría Paloma, que es el 27. Arte surrealista encabezado por Benjamín Palencia y Alberto Sánchez, y por donde pasaron Miguel Hernández, Maruja Mayo, Albertín Neruda y muchos más. Fue un movimiento intelectual tan importante como lo fue la resistencia vallecana en la Guerra Civil. El propio Robert Capa vivió en Entrevías, presenció y fotografió los horrores que la aviación de Mussolini sembró en nuestro barrio. Otro Guernica, otro Mariupol, otro horror del fascismo. Soy Mara desde Valencia. Adiós. Y esta noche vamos a hablar de la tarifa Valle de la Luz, pero también del resto de tarifas y sobre todo de qué podemos hacer ante esta subida de la luz que sigue azotando nuestros bolsillos. Lo haremos con Rubén Sánchez de Facua, pero también queremos hablar de algo bonito y enseguida vinieron a la cabeza las espectaculares imágenes de los cerezos en flor del Valle del Jerte. Así que esta madrugada también vamos a viajar a Extremadura con su técnico de turismo. Y no hemos querido obviar en este faro el Valle de los Caídos para volver a reflexionar
el por qué necesitamos tener memoria. Lo haremos con el historiador Miguel Ángel Blanco, autor de Cruces de Memoria y Olvido, los monumentos a los caídos de la Guerra Civil Española. Y luego están todos los valles que vosotros habéis mencionado, que van desde el Valle de Arán hasta Silicon Valley, pasando por el Valle de Bazán de Dolores Redondo o el Valle de los Reyes de Egipto. Y un suena la vida que tenemos a punto de resolver es el que nos dejó Kini, y sabemos ya que no es un ronquido de hombre, no es un ronquido de mujer y no es un ronquido de perro. 19 segundos de este Suena la vida de Kini, 19 segundos que tenéis que tratar de resolver en el teléfono 900-100-800, que ya está atendiendo mi compañera Paloma Terol. Si lo conseguís adivinar, pues conseguís también un regalo imaginario. Y esta madrugada tenemos una DJ en este faro. Ella está en el Valle del Ebro. Buenas noches, Adriana, equipo y fareantes. Yo nací y vivo en un valle, que no es un valle de lágrimas, es el Valle del Ebro. He visitado el enigmático Valle de los Reyes, las preciosas pirámides de Teotihuacán en el Valle de México. Borja, ¿a qué son una pasada? He visto el gigantesco Capitán en el Valle de Yosemite. Visité en 2006 los coloristas y hermosos valles del Colca y Valle Sagrado en Perú. He esquiado en los 3 valles, pero el valle que más me gusta es el que tenía por apellido mi bisabuela María, la de la tumba bonita. Se llamaba María Valle. Siempre me ha parecido que tenía nombre de novela y yo llevo en 6º lugar el apellido Valle. Como canción propongo un vallenato cantado por Carlos Vives, Pilar de Zaragoza. Moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. ¡Upa! ¡Ay, hombre! En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. Para tocar con Lorenzo. Estamos escuchando esta gota fría que es un vallenato. Bien, pues vallenato, dice el diccionario de la RAE, que es música y canto originarios de la región caribeña de Colombia, normalmente con acompañamiento del acordeón. Al cabo
Hemos tenido aquí un debate en el equipo sobre si es con B o con V. Nos lo ha aclarado la Fundeu. Dice que es preferible la grafía vallenato con V o V chica, como dicen en Latinoamérica. Explica que aunque esta música, el vallenato, procede de... tiene un origen incierto, pues que probablemente proceda del municipio colombiano de Valledupar, lo que explica esta escritura con V. Añade también la Fundeu, Borja, tú que tenías dudas con esto de la B y la V, que vallenato con B es más bien pues la cría de la ballena. ¡Ole! Ojo, que después vamos a hablar también del Valle de las Ballenas, que está en Egipto y no es tan conocido como el Valle de los Reyes, pero es una historia muy muy curiosa y muy interesante que nos va a contar luego María Prados. Mi América, India. La vida es un viaje en el que lo mismo está en la cima de la montaña como en la profundidad del valle. Lo importante es no sentirte desubicado en ninguno de los dos sitios. Soy 10 segundos. Buenas noches. Hola, buenas noches, soy Carmen de Huesca. Hoy el Twitter de la Guardia Civil muestra cómo un ave ha metido su pico en un tapón de plástico y allí ha encontrado su muerte. Vivo en un valle estos días, vamos a recibir a mucha gente. Pido por favor un poco de respeto para la naturaleza. No dejéis botes, ni botellas, ni desperdicios arriba en la montaña, bajadlos con vosotros. Los que optéis por hacer kayak o rafting, acordaos que nuestros ríos y nuestros pantanos están llenos de peces, no contaminéis. Y si encontráis alguna cadena en la que prohíbe el paso, respetadla. Seguramente hay colmenas o animales. No queráis haceros la foto dentro. Lo más importante, dejaos los tacones y las sandalias en casa, porque es muy importante volver y volver sano. Larga vida al faro. Buenas noches, fareros y fareras. Pregunta Adriana que cuál es la mejor época para ir al Valle del Jerte. Seguro que todos dirían que ahora que está el cerezo en flor hasta finales de abril. Pero yo os diría que en invierno puedes ver los pilones en la Garganta del Infierno, que es una reserva natural con muchísimo caudal de agua. En primavera, la floración del cerezo en flor desde cualquiera de sus miradores, que hay varios. En verano puedes disfrutar de sus piscinas naturales y en el otoño ver la explosión de colores de la ruta de los castaños en casas de castañar. Y ahora, ¿cuándo iríais al Valle del Jerte? Pues yo os diría que siempre que os apetezca. Larga vida al faro, Pureta. Pues a mi valle me recuerda a un trabajo en el que estuve casi 5 años. ¿Y por qué? Pues porque las semanas de trabajo se distribuían entre semanas pico y semanas valle. Las pico era cuando trabajábamos de lunes a sábado o incluso algún domingo, y las valle era cuando trabajábamos de lunes a viernes y descansábamos sábado, domingo, lunes y martes siguientes. Como comprenderéis, las semanas valle eran muy bien aceptadas, pero las pico eran horribles, interminables. Saludos de Rey. Del Valle de la Vera, por ejemplo, el pimentón. Del Valle del Ambroz, por ejemplo, el desmán ibérico. Del Valle del Esla, por ejemplo, su carne. De la Vall d'Aran, por ejemplo, raquetas de nieve, Viella y Bausen. Del Valle de Tena, por ejemplo, Panticosa. Del Valle de Katmandú, por ejemplo, 7 conjuntos monumentales declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Del Valle de Pohara, por ejemplo, el Annapurna, que significa diosa de las cosechas o diosa de la abundancia, y es la diosa de la comida y la cocina. Javier de Alcobendas, telecofarero, a seguir valleando. Hola, buenas noches. Pues al Valle de los Caídos, que nos llevaron de excursión las queridas monjas. Allí estábamos con un ramito de flores para ponerlo sobre la tumba del dictador y con las pertinentes explicaciones de Sor Josefa, que te decía que el árbol que fue talado por Franco era la cruz que había detrás del altar, con sus propias manos. Nos lo vendían pero bien. Y luego cada uña del arcángel pesaba 2 toneladas, pero se les olvidó decirnos
que ese Valle de los Caídos estaba construido de sangre, sudor y lágrimas. Omitían mucha información. Besos, Maite de la Mancha. Del Valle de los Caídos hablaremos a partir de las 3 de la madrugada. Ahora queremos hablar, aunque hemos hablado mucho, de la luz, de las tarifas Punta, Valle y Llana. Y sin embargo, que muchos seguimos dudando cuándo tenemos que hacer qué y sobre todo no acabamos de entender qué es lo que está pasando con la luz. Así que Rubén Sánchez, secretario general de Facua Consumidores en Acción, se ha venido esta noche al Faro y lo ha hecho para tratar de resolver las dudas. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, el otro día te dije que me había quedado con ganas de hablar de la luz y además sé que tienes un libro recién publicado que salió a la venta el 24 de marzo, que es tu tercer libro, que se titula ¿Por qué dejas que te roben? Y que además dedicas un capítulo entero a la gran estafa eléctrica. Así que Rubén, si puedes contarlo en poco tiempo, ¿qué ha pasado y qué está pasando? Muy difícil contar en poco tiempo lo que ha pasado con la electricidad, porque llevamos décadas sufriendo una liberalización que es una estafa, un sistema de fijarnos los precios que es un disparate. Ya Aymar Bretos en su día hacía una comparación, ¿no?, con lo que se puede ir a un supermercado y que te cobraran, pues no sé, por el jamón de bellota lo mismo que por la leche, o la leche lo mismo que el jamón de bellota, siempre el precio más caro de los dos. Disparatado, pero así es la luz. O sea, la eólica, la nuclear, la solar, nos cuesta lo mismo que la luz que se produce con centrales de ciclo combinado, que queman gas y que resultan extraordinariamente caras. Hemos llegado a pagar 700 euros el megavatio hora de electricidad, cuando producirla en algunas fuentes solamente representaba 30 euros o muy por debajo de esa cifra. Esa es la estafa legal, porque lo dice la ley que se tiene que hacer así, pero es una fórmula con la que se fomenta la especulación a más no poder. Claro, esto es lo que a grosso modo ha pasado, Rubén, pero a ver, para todo esto nos proponen una aparente solución que es una tarifa por tramos y entonces entramos todos en barrena. Bueno, es que la forma en la que se nos presentó la tarifa por tramos, que también la cuento en el libro, ¿no?, fue tratarnos como tontos, porque salió la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia con unos ejemplos muy bonitos, unos gráficos muy curiosos, donde te decían ¿cuánto pagas de menos si planchas de madrugada con el nuevo sistema? Y tú pensabas, pero me están invitando a planchar de madrugada, es que no era el mejor ejemplo. Y luego, desde el Ministerio de la Vicepresidenta Teresa Rivera, el Ministerio de Transición Ecológica, el Ministerio de Energía, a fin de cuentas, se empiezan a lanzar también unos mensajes un poco sui generis cuando en enero del 21 empezó a subir la luz, pero a lo grande, ¿no? De una forma que no nos habíamos encontrado prácticamente nunca. La ministra empieza a decir que los que estamos diciendo que la luz sube mucho somos alarmistas, que estemos tranquilos, que esto no va a ser para tanto, y de repente nos vamos encontrando como la luz sigue increciendo hasta convertirse en el año más caro de toda la historia, que posiblemente deje de serlo, porque 2022 lo volverá a superar, ¿no? Nos vendieron la historia de cómo se estaban tomando medidas desde el gobierno de una forma tan surrealista, porque es que nadie se las creía, que eso provocó también, yo creo, una pérdida de credibilidad en la propia ministra. Decía, ya está todo controlado, las eléctricas van a hacer más o menos lo que yo les diga, y al mes siguiente salían los resultados de que había habido un nuevo subidón en el precio de la electricidad. Igual que la ministra Montero, la ministra de Hacienda, a principios de año decía, Bruselas no nos permite bajar el IVA, y al cabo de unos meses decía el gobierno, bueno, vamos a bajar el IVA de la luz, porque la coyuntura lo permite. Bueno, son muchas tomaduras de pelo seguidas, unas por parte de las eléctricas, las más, y otras por parte de los sucesivos gobiernos que no han sabido o no han querido, quizás por las puertas giratorias que hay de por medio, tomar las medidas que corresponden. Entonces, el ciudadano, como siempre, que es lo que le preocupa a Facua, el consumidor, se presenta, ¿no?, o se encuentra más bien con una factura de la luz desorbitada, una factura de la luz que en muchos casos no puede pagar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es decir, podemos intentar cambiarnos de compañía, podemos intentar poner una reclamación, ¿qué podemos hacer? Claro, el problema es, si tú no tienes dinero para caviar, ¿cómo te voy a decir yo que cambies de marca de caviar? Si es que, aunque haya algo de diferencia entre las distintas marcas, siempre va a ser un producto carísimo. Pues con la luz pasa lo mismo. Evidentemente, no nos queda otra que pagar la electricidad.
dinero tendremos para ella porque sería el servicio más básico de todos los que asumimos junto a los productos de alimentación, ¿no? Tendremos que acabar asumiendo que, por desgracia, por la regulación tan lamentable que tenemos, hay que dejar de gastar en determinadas cosas que nos resultan necesarias, digo la gente que tenga menor poder adquisitivo, para poder pagar una factura de la luz que, fíjate, en marzo, para un usuario medio, ha sido de 176 euros. Es que es una barbaridad. Pero fíjate si la barbaridad llega hasta tal extremo que si la comparamos con marzo del año pasado, que tampoco es que fuera lo más barato de la historia, 71 euros. O sea, en un año, más de 100 euros de diferencia en el recibo. Eso no se puede tolerar desde un gobierno decente, según decía Alberto Garzón, según decía el ministro de Consumo, cuando la luz creo que no había subido ni un 10% en una época en la que él estaba en la oposición. Bueno, pues este gobierno ha permitido que la luz suba ni siquiera un 100%, es que muy por encima del 100% está el incremento. Por tanto, ¿qué medidas va a tomar de verdad el gobierno? Ha hablado de fijar un tope al gas de 30 euros, pero eso no va a resolver el problema. Va a bajar la factura, evidentemente, pero se va a quedar un recibo muy caro. Y tú dices, ¿qué puede hacer el consumidor? Pues evidentemente comparar para que nos roben lo mínimo posible. Es decir, si hay ofertas en el mercado de 25 céntimos el kilovatio hora o de 19 céntimos el kilovatio hora, pues evidentemente cojamos la de 19. Aprendamos a comparar, igual que en su día aprendimos a comparar tarifas de telefonía. Desde antiguamente, luego. Yo no sé si tú te acuerdas cuando los teléfonos móviles empezaban, tarifa de 59 céntimos el minuto, tarifa en la que por la mañana es más barato que por la tarde, tarifa en la que llamando a 5 amigos te cuesta menos que llamando al resto, y uno tenía que hacer una especie de gincana para ver cómo sorteaba todos los Claro, y a qué hora podías llamar a tu madre, a qué hora podías llamar a... Claro, cuándo pues podías enviar un SMS y cuándo no. Pues con la luz es algo parecido, es averigua cómo funciona este mercado, averigua que te tienes que fijar en el precio del kilovatio hora de energía que consumas y el precio del kilovatio de potencia que contrates. La potencia va en función del número de aparatos que enchufes a la vez, ¿no? Y con eso ve comparando ofertas. La página web de la Comisión Nacional, de los Mercados y la Competencia, de la CNMC, tiene un comparador que en teoría está actualizado continuamente, y ese puede ser un instrumento que te venga bien para poder elegir la oferta no más barata, sino la que menos te robe, la menos cara. Rubén, pero es verdad que, claro, planteamos esto a los consumidores siempre, efectivamente, porque las cosas no se hacen bien donde se pueden hacer bien, porque al final todo esto supone un trabajo, un esfuerzo, y me refiero con trabajo y esfuerzo a un tiempo, ¿no? Tú eres un trabajador, tienes una familia, no la tienes tus ocupaciones, y además tienes que emplear un tiempo en decir, venga, me voy a sentar un rato a ponerme a comparar para ver si consigo que mi factura no sea tan desorbitada, porque como dices, desorbitada va a ser. Sí, y no es un rato, son no muchos es un rato, ratos. Claro, muchos ratos. Te explico por qué. Tú hoy puedes encontrar la tarifa menos cara del mercado. La contratas, pero ¿y si pasado mañana deja de serlo? ¿Y si de repente se convierte en la más cara porque hay cambios importantes en este sistema de fijación de precios, o porque hay eléctricas que lanzan tarifas más competitivas? Tienes que ver cada cierto tiempo, no te digo que todas las semanas, pero cada cierto tiempo, qué ofertas hay en el mercado eléctrico, porque igual la tuya ha dejado de ser la menos mala a la peor de todas. Y eso requiere mucho esfuerzo. Ojalá tuviéramos una tarifa regulada de verdad, en la que el gobierno interviniera poniendo un precio razonable. Ojalá tuviéramos una empresa pública de generación de energía eléctrica y otra empresa pública de comercialización de energía eléctrica que diera la tarifa más baja, pero claro, eso sería otro modelo al que no es lo que tenemos, ¿no? No es lo que tenemos, ni posiblemente lo vaya a ser nunca. Se renunció a eso hace décadas, cuando nos decían que liberalizar sectores era maravilloso, porque todo sería más barato y porque las empresas se pagarían guantazos por ser las que mejor nos atendieran. Y hoy la verdad es que todas se esfuerzan en ser caras, y además, si nos encontramos con algo característico a un alto porcentaje de compañías de electricidad, es como nos manipulan o nos engañan, incluso con ofertas que nos hacen creer que son la mejor de todas y son la mejor para ellas, para embolsarse mucho dinero a costa de consumidores que no tienen muy claro qué es lo que están contratando. Claro, porque además hablábamos de esa tarifa por tramos que tuvo, pues digamos tantas gracietas con esto del planchar de madrugada, que lo dijimos aquí en el programa y todo. Pues nada, planchen ustedes mientras escuchan el Faro. El caso es que hablamos de esos tramos de valle, llano, punta, pero claro, sigue habiendo compañías que te ofrecen
una tarifa plana. Y claro, ya compararlo uno con lo otro depende también mucho de lo que requiera y necesite el consumidor, ¿no? Sí, bueno, hay dos datos. Primero, ya el valle, el llano y el punta no se diferencian tanto, porque como el gobierno ha puesto en marcha algún parche, como es reducir o minimizar la parte regulada de la factura, la parte de la tarifa que fija el gobierno, eso ha provocado que ya no haya tanta diferencia en los tramos, con lo cual ahora, si antes era un disparate decir que planches de madrugada, ahora más todavía, porque la diferencia es muy, muy pequeña con el horario punta o con el horario llano. Y luego, por otro lado, está lo que planteas, tarifa plana. Yo hablaría más bien de tarifa fija, tarifa estable las 24 horas. Hay gente que dice, mira, yo pago lo mismo todas horas, no me complico la vida con pensar no tengo en tramos. que estar pensando a qué hora pongo la lavadora, ¿no? Claro, quizás son tarifas más fáciles de comparar, las que te dan el mismo precio las 24 horas. En cualquier caso, las dos serían válidas, pero lo que es la plana, con eso mucho cuidado. Vale. Porque no es lo mismo una tarifa plana de electricidad, que sea plana real, que te digan, oye, ¿tú cuánto sueles gastar? Pues mira, yo gastaba 65 euros. Y que te digan, venga, pues por 65 euros tienes tarifa plana. Eso no te lo va a dar nadie. Nadie, porque ¿quién te va a dar 65 euros cuando hoy el usuario medio paga 176, ¿no? Pero si te dicen plana, se están refiriendo muy posiblemente a que te dan una tarifa que te puede parecer razonable, pero que al final del año, si te has pasado en el consumo que ellos pretendían, vas a pagar la diferencia, con lo cual de plana no tiene nada. Es una tarifa a plazos. Pagas un fijo todos los meses y al final del año ajustas cuentas. Y ahí es cuando te la clavan. Claro. O también puede ser una tarifa plana en la que lo que acabas pagando cada mes, si es estable, luego no tienes que compensar nada, pero está inflado. Es decir, ¿cuánto paga usted cada mes? Pues mire, yo hay meses que pago 70 y meses que pago 90. En eso fluctúa. Y te dice la eléctrica, pues no se preocupe que ahora va a pagar todos los meses lo mismo y así no se marea. Muy bien, ¿cuánto? 100. ¿Pero cómo que 100? ¿No le he dicho que yo pago entre 70 y 90? Sí, pero es que mi tarifa es plana. Siempre va a pagar lo mismo, tranquilidad absoluta. ¿Y yo para qué quiero estar tranquilo pagando más que ahora cada mes, no? Claro. Bueno, pues así son algunas tarifas planas. Así que hay que estar también muy, muy pendientes con esto, no solo con eso de los tramos, que como nos dice Rubén, ya la cosa está un poco más cercana unos de otros, ya el valle, el llano y el punta no se diferencian tanto. Ojo con las tarifas planas y bueno, pues a ver si en algún momento podemos tener esta conversación, Rubén, diciendo que las cosas han mejorado. Bueno, o al menos que la gente sepa más qué es lo que contrata, que nos esforcemos de verdad, porque no es tan complicado entender un poquito de cómo funcionan las tarifas eléctricas, y con eso seguramente, si no vamos a dejar que nos apliquen una tarifa razonable, no vamos a lograrla, no vamos a encontrar un precio justo, pero por lo menos, como te decía antes, que nos roben un poco menos. Siempre es mejor pagar 140 euros que 150. Desde luego. Rubén Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez. Que pases una buena semana. A vosotros, un abrazo. Buenas noches. Hola, mi nombre es el guerrero de la antifrase. Nunca perdamos el viento que los valles no pueden domar. Muy buenas noches. Con 11 años fui al Valle de los Caídos, me impresionó, y mi primer amor en Madrid con una madrileña. Fui 20 días viaje del colegio, yo siendo catalán de Barcelona. Era época de dictadura, pero por las calles de Madrid cantábamos en catalán y no pasaba nada. Valle de lágrimas, ver cómo los caseteros explotan a los trabajadores haciendo más de 8 horas y un partido político los defiende. Qué buena entrevista la del pianista. Es que si tienes un sueño es la mejor droga para ser feliz. Gracias por hacerme recordar y pensar, como dice un gran farero que tenéis aquí. Clásica Pop. Se refiere Clásica Pop a Borja Niso. Se hizo pianista con tutoriales de YouTube hace 6 años. Lo hizo tras escuchar una canción sin tener ni idea de música. Se pasó ayer por el Faro y lleva 3 años dando conciertos. Era directivo, empresario con varias empresas. Mi vida, yo tenía una casa, un coche, o sea, tenía todo resuelto
pagado, no tenía 35 problemas, años, un hijo. 35 sí. años, un hijo, y no era infeliz, que quede claro. Que la gente me pregunta, es que os prometo a todos los oyentes que yo no era infeliz, pero descubrí ese día que realmente mi vida no estaba ligada a las empresas, al dinero, a la informática, a ayudar incluso. a los demás. No, ni siquiera la informática, a ayudar a los demás. A emocionar a los demás. Efectivamente, a través del piano y transmitir este mensaje que a mí me habían transmitido para que la gente lo escuchara. Hoy a ver si me sale un Antonio Lucas con todo el cariño y respeto que le tengo, por supuesto. A la palabra valle diría algo así como... Fíjate que con la palabra valle me viene Ramón María Valle Peña, dramaturgo, poeta y novelista que formó parte de la corriente literaria denominada modernismo. Y eso que fijaros, nació el 28 de octubre de 1866. Y bueno, por nombrar algunas obras, destacamos Divinas Palabras, Luces de Bohemia, Tirano Banderas, por mencionar algunas maravillosas obras suyas. Y nada, esa es mi aportación para hoy. Fareros, fareras, larga vida al faro, espartano de Donosti. A lo mejor espartano emula a Antonio Lucas porque no sabía que quien nos va a hablar después de que Isabel Fernández Pedrote nos traiga la actualidad y la información de Valle Inclán no es Antonio Lucas, va a ser Eva Cosculluela, así que nada, en un ratito la escuchamos, que ahora tenemos que saber qué es lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Qué tal, Isabel Fernández Pedrote? Muy buenas noches. Buenas noches, Adriana. ¿Qué tal? Pues bien, aquí pensando que, claro, llevamos todo el día escuchando, leyendo, viendo que ha salido a la luz el sumario de la causa que investiga a los comisionistas que se llevaron esos 6 millones de euros en lo peor de la pandemia por la venta de material sanitario, que además en su mayor parte era defectuoso, al Ayuntamiento de Madrid. Sí, un sumario que incluye las conversaciones que desde que se ofrecieron estos dos empresarios que se embolsaron las comisiones, son Alberto Luceño y Luis Medina, al primo del alcalde de Almeida para vender ese material, pues mantuvieron conversaciones, el primero de ellos, Alberto Luceño, con un alto cargo del consistorio, concretamente con la encargada de compras del Ayuntamiento, Elena Collado. ¿Y qué es lo que dicen esas conversaciones que hemos podido ver, que además han salido, son de WhatsApp, son conversaciones de WhatsApp? Sí, pues mira, el titular está en un mensaje que le escribe por WhatsApp el 8 de abril de 2020, 3 semanas después de que se decretara el estado de alarma, en el que la responsable de compras le dice al empresario: por favor, llámame, esto es lo peor que me ha pasado en la vida, nos han estafado seguro. Se lo decía poco después de comprobar que los guantes que le habían comprado a $2 el par de guantes en el supermercado valían 8 céntimos y eran de pésima calidad. Bueno, y ante ese mensaje de ella, de esta encargada de compras del Ayuntamiento, Elena Collado, diciendo que es que era lo peor que le había pasado en la vida, ¿a esto qué le responde el empresario? Pues en los mensajes Alberto Luceño intenta tranquilizarla y le explica que están hablando con los chinos y que le van a reembolsar $4 millones, exactamente el dinero que el Ayuntamiento había pagado de más por aquellos guantes, y que la Fiscalía cree que lo que ocurrió es que cuando Luceño se dio cuenta de que se habían percatado de cómo habían inflado el precio, rebajó sus propias comisiones para devolvérselas al Ayuntamiento. Este es uno de los motivos por los que lo acusan de estafa agravada, blanqueo y falsedad. Y en este cruce de mensajes también aparece el nombre de Almeida, del alcalde de Madrid. Ya lo señalaron porque el enlace con el departamento a cargo de estas compras fue su primo, y porque además habló por teléfono con el propio Luis Medina, aunque dijo el alcalde que era para agradecerle como una donación de mascarillas, ¿no? Sí, esa fue la explicación del alcalde, que distanciándose de la trama llegó a llamar a su propio primo esa persona. En uno de los mensajes el empresario luceño le escribe que ya le ha dicho Medina que Almeida le había llamado. Eso ocurrió solo 2 semanas después del confinamiento. El alcalde dice que esa conversación es la misma a la que él hizo referencia, y además, como ya hizo hace unos días, se señala a sí mismo y al Ayuntamiento como uno de los principales damnificados. Ha asegurado que van a recuperar hasta el último céntimo. Si aquí se acredita que ha habido una estafa al Ayuntamiento de Madrid, nos va a dar igual cuál es el saldo de la cuenta de Luis Medina, porque vamos a recuperar hasta el último céntimo. Vamos a poner todos los medios para recuperar hasta el último céntimo que se haya podido estafar al Ayuntamiento de Madrid. Decía esto justo después de saber que el juez no ha podido embargar la cuenta de Luis Medina porque no había apenas dinero. El hijo de Natia Bascal y el hermano del actual duque de Feria tenía apenas 250 euros en la cuenta. Ahora Medina puede que se enfrenta a un delito de alzamiento de bienes porque extrajo más de 100.000 euros cuando ya sabía que estaba siendo investigado. Claro, no es que podamos pensar, Isabel, que le quedan 250 euros en la cuenta porque se lo ha gastado todo en el barco. No. Desde luego que no, así que bueno, veremos cómo acaba esto. Bueno, es importante también durante esta conversación que estamos teniendo sobre los comisionistas, Isabel, repetías varias veces
en lo peor de la pandemia. Creo que es interesante que también los oyentes remarquen esta frase de cuándo sucedió todo esto de lo que estamos hablando ahora. Y anoche estuvimos muy pendientes del tiroteo en el metro de Nueva York, que dejó casi una treintena de heridos, 10 de ellos de bala, algunos muy graves. Durante la madrugada de ayer estuvieron siguiendo la pista de un posible sospechoso, se llama Frank James, y creo que lo han detenido hace apenas unas horas, Isabel. Sí, este era el momento de su detención. Lo han detenido tras un aviso cerca de un McDonald's en el East Village de Manhattan. Parece ser que el propio James dio la pista y la policía no lo encontró exactamente allí en el McDonald's, pero sí muy cerca. Y nada, buscaban a ese hombre de 62 años, muy corpulento, que no ha dado ningún problema en el momento de la detención. Y después de más de 24 horas de búsquedas y otra brecha abierta en torno a la seguridad en la ciudad de Nueva York, la gobernadora Katie Hochul anunciaba en directo en rueda de prensa que lo habían detenido. Breaking news, there are reports that the suspect has been arrested. Hablaba la gobernadora también de devolver la seguridad a las calles de Nueva York. Sabemos que el sospechoso de ser culpable puso en peligro la vida de 10 personas que fueron alcanzadas por los disparos y que 5 de ellas eran jóvenes que iban a la escuela. Más tarde, hace un par de horas, han escoltado sin altercados al acusado fuera de la isla de Manhattan, entre gritos de ciudadanos y periodistas que le increpaban si era culpable y si se iba a pronunciar. Un tribunal federal lo acusa por ataques violentos contra un sistema de transporte público y, de ser condenado, podría pasar el resto de su vida en prisión. Esto es lo que pasa en Estados Unidos. Volvemos a nuestro país para ir cerrando. Isabel, hoy ha comenzado, lo decíamos cuando empezábamos este faro, la segunda fase de la Semana Santa, el puente más largo de estas vacaciones. ¿Cómo ha sido este comienzo? Pues ha comenzado muy movidito. A partir de las 3 de la tarde la DGT comenzaba ese operativo para los casi más de 8 millones, 8,4 millones de desplazamientos que se esperan estos días. Las carreteras han sufrido muchísimas detenciones, como es habitual, y a la última hora de la tarde se notaba sobre todo en la entrada de las zonas costeras, en Valencia, en Andalucía. Y nada, lo ha hecho también Adriana con la constatación de que los precios están disparados. El precio de la vida se ha encarecido mucho, la inflación ha alcanzado, que hoy hemos conocido el dato, un 9,8%, unos precios que no se alcanzaban desde el año 85 y que se han visto agravados por el impacto de la guerra y que muchos notan en la cesta de la compra, sobre todo en el aceite de oliva y de girasol. Pero también ha sido un día muy bueno para quienes viven la Semana Santa. Este ha sido un momento muy emocionante en Sevilla. Han coincidido 3 hermandades muy representativas del Miércoles Santo: el Cristo de Burgos, las 7 Palabras y el Baratillo, que enfilaban la carrera oficial en un punto muy importante de la ciudad. Y bueno, es que las hermandades de buena parte del país hoy sí han podido hacer su estación de penitencia y lo que les queda por delante es una mejora progresiva del buen tiempo y de las temperaturas que parece que van a brindar un buen broche final a esta Semana Santa. Menos mal, Isabel, porque en algunas localidades, nos lo contaba nuestra compañera que es de Cartagena, no han podido salir algunos pasos con las ganas que tenían los fieles de la Semana Santa de que después de estos 2 años de pandemia por fin salieran. Pues bueno, nos alegramos de que de cara a los próximos días haya buen tiempo y todo se pueda llevar con normalidad. Isabel, muchas gracias por traernos la actualidad. Hasta luego. Hasta luego. El Faro, con Adriana Mourelos. Mi pequeño tesoro se halla escondido entre el monte y el valle que hay en mi ombligo. Mi pequeño trocito de gloria es el alba que alumbra una nueva historia. Qué canción tan bonita esta de Presuntos Implicados. Qué recuerdos. Y bueno, como ellos son de aquí, de la Comunidad Valenciana, pues me he acordado de esta preciosa canción. Y bueno, quería también mandar un abrazo a Segarreta, de la Valle, alicantina. Mi pequeño trocito de vida es un ángel que viene a mí de puntillas. Ay, 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 sí.
La naturaleza nos puede ofrecer cosas tan bonitas como los valles y cosas tan sorprendentes como la que nos contaron presuntos implicados en su canción Mi pequeño tesoro. Soledad Jiménez nos explicó que tenía un pequeño tesoro guardado entre el valle y el monte que había en su ombligo. Qué metáfora tan bonita de la vida y de un embarazo. Picos de la Pirata del Mar desde el faro de la Torre de Hércules. Tengo 5 razones para quererte, una atada a mi espalda y otra a mi suerte, y las 3 que me quedan son tu sonrisa, tu ternura sin falta. Mi pequeño tesoro es un tema del grupo Presuntos Implicados que pertenece a su disco El pan y la sal. Se publicó en 1994 y está considerado uno de los mejores álbumes de la banda. Me quedan son tu sonrisa, tu ternura sin falta y otras delicias. Ay, 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 pa' mí. Desde la casa de la Vera, a espaldas de Gredos, veo hasta los montes de Toledo. Menudo valle tengo delante. Cuando hay niebla, desaparece. De día es el infinito. Y por las noches hay lucecitas que parece una ría y el mar. Buenas noches, fareros, fareras. Buenas noches, Adriana, equipo, Blanca. Entre un circo de montañas como la Sierra de Camara, el Monte Bolón o la Torreta, se encuentra mi pueblo, en el que nací y vivo, Elda, el Valle de Elda, enclavado en el Valle del Medio Vinalopó, que es el nombre de nuestro río. Pero bueno, a lo que nos interesa, la mejor uva de mesa, la que nos comemos en Nochevieja, la uva del Vinalopó de Novelda. Las mejores especias, las de Carmencita, también de Novelda. Los mejores zapatos, ¿dónde va a parar? Los de Elda. Y las mejores fiestas de moros y cristianos del mundo mundial, por las de Elda, en honor a San Antón, y que este año por fin vamos a poder celebrar, como siempre, la primera semana de junio. Quedáis todos invitados, ya os digo yo, que no se os va a olvidar jamás. Buenas noches, soy Katrina. Hola, tratándose de Valle, cómo no mencionar a uno de nuestros mejores escritores del siglo XX, Ramón María del Valle Inclán, novelista, poeta, autor dramático, además de ensayista y periodista. Fue un autor modernista que satirizó la sociedad de su época, creando el esperpento, que se caracteriza por una exageración grotesca de la realidad. Y Antonio Machado menciona a este autor en uno de sus poemas. Esta leyenda en sabio romance campesino, ni arcaico ni moderno, por Valle Inclán escrita, revela en los halagos de un viento vespertino la santa flor del alma que nunca se marchita. Besos, Carmen París desde Chiapas. Entre el comentario de Espartano y el de Carmen París nos hemos puesto un poquito literarios, así que nos parece este un muy buen momento para saludar a la librera oficial del Faro, que no es otra que Eva Cosculluela. Eva, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Adriana, ¿qué tal? Buenas noches. En un programa dedicado a Valle, pues yo creo que en una librería como esta no puede faltar que hablemos de Valle Inclán, que es uno de los escritores más importantes de la literatura española, un escritor modernista, creador de un género literario, nada menos, del esperpento, y bueno, un hombre muy interesante que yo creo que está muy bien traer aquí esta noche. Valle, pues es que es yo creo que el escritor más importante que podemos elegir para hoy que se llame así, ¿no? Porque ¿cómo se llamaba en realidad, Eva? Pues mira, en realidad se llamaba Ramón María Valle Peña. Es decir, que es muy curioso porque fíjate, los dos apellidos son dos accidentes geográficos. Es verdad. Un valle y una peña. Pero se cambió el apellido y se puso Valle Inclán, y además todo junto con su guión, yo creo que pues para darse un poco más de importancia, ¿no? Claro, como cuando había gente que se ponía el D, ¿no? Entre un apellido y el otro, para parecer un poco aristócrata. Claro.
Eso es, pues, sobre todo queriendo ser escritor, ¿verdad? Pues tener un nombre, un apellido original e importante. Pues cuéntanos un poco de quién era Ramón María Valle Peña, o sea, Valle Inclán, porque es verdad que dices el creador del Esperpento, ¿no? Uno de los escritores más importantes, pero con una personalidad también curiosa. Curiosa y fuerte. Era un hombre, era un bohemio que vestía así un poco desastrado, un poco como fuera del estilo que se llevaba, ¿no? Que frecuentaba las tertulias madrileñas, que escribió muchísimo, escribió muchos géneros, novela, teatro, poesía, relatos, crónicas, es decir, una producción literaria amplísima, y que tenía un genio muy fuerte. En parte yo creo que es porque ceceaba, que fíjate, o sea, siendo gallego, que no lo hemos dicho, que nació en Villanueva de Arosa, en Pontevedra, pues tenía un acento que parecía más del sur, que le provocaba un ceceo, y yo creo que eso le costaba el soportar algunas burlas de la gente, y eso le fue agriando un poco el carácter. Entonces, bueno, protagonizó muchísimas anécdotas, tanto es así que, fíjate, Gómez de la Serna escribió en unas memorias que en su época había unas personas que se llamaban lleva-anécdotas, que era gente que se dedicaba a recopilar sucedidos, cosas que habían pasado, para llevarlas a los periódicos, subían corriendo las escaleras para adelantarse a los otros que como ellos iban también a vender una noticia y les pagaban por ellas. Anda, qué y que curioso. las que más se cotizaban, sí, es curiosísimo, ¿verdad? Las que más se cotizaban eran las de Valle Inclán, se pagaban muy bien y tantos se pagaban tan bien que muchas veces decidían inventárselas para sacar un poco más de dinero. Pero para que la anécdota fuera un poquito mejor le ponían literatura también ellos, ¿no? Claro, o cosas que habían pasado a otra gente que sabían, bueno, si esto se lo vendemos con alguien anónimo no nos van a dar nada, pero si decimos que le ha pasado a Valle Inclán, nada menos, como cada día hacía algo que por el cual estaban las noticias, pues ahí les pagaban más. Y él no se enfadaba porque sabía que con ese dinero esa gente comía. Entonces, bueno, les dejaba hacer, les pidió, eso sí, que no lo enemistaran con más gente de la que estaba ya él enemistado. Porque no le hacía falta, ¿no? Algo. Exactamente, que no hacía falta que fueran a más. Bueno, pero por lo menos dentro de ese carácter, como decías, un poquito agriado y un poquito fuerte, hombre, pues por lo menos Valle Inclán decía, bueno, pues estos chicos que coman y que se ganen su dinero, que no pasa nada, ¿no? Sí, es que de hecho la gente que lo conocía bien dice que tampoco es que tuviera un carácter tan malo y tan agrio y que era un poco más el personaje impostado que se había creado y que ya tenía que estar a la altura, ¿no? Pero yo creo que era un poco las dos cosas, que en las distancias cortas y con la gente con la que tenía más confianza y a la que quería, pues era más suave, pero con los demás marcaba un poco la distancia con ese carácter tan áspero, ¿no? Oye, y de todas estas anécdotas que llevaban estos anécdotas, que me ha encantado la palabra, creo que una de las más famosas es en la que explicaban cómo perdió un brazo, porque no tenía un brazo. Le faltaba el brazo izquierdo y lo perdió en una discusión de estas tan acaloradas y tan polémicas que a él le encantaban. Él era asiduo de la tertulia del Café de la Montaña, en la Puerta del Sol de Madrid. Entonces, una noche estaba ahí y estaba también un periodista llamado Manuel Bueno y empezaron a discutir. Fíjate, estaban hablando de batirse en duelo, o sea, de la gente que se batía en duelo, y entonces empezaron a discutir sobre si alguien que era menor de edad podía batirse en duelo o no, una cosa bastante absurda. La cosa es que la discusión se fue acalorando. Valle Inclán llamó a Manuel Bueno majadero y le tiró una jarra de agua por la cara, por la cabeza. Entonces el otro cogió el bastón, la emprendieron a bastonazos el uno con el otro, y con tan mala suerte que un golpe del bastón de Manuel Bueno se le clavó en el brazo a Valle Inclán, y entonces el gemelo que llevaba en la camisa le hizo una herida en la muñeca que días después se gangrenó y tuvieron que amputarle el brazo izquierdo. Vaya, o sea, claro, no parece que con una discusión y un bastonazo pueda llegar a algo así, pero claro, intervino el gemelo de la camisa. Claro, tenía ahí eso que debía tener un alfiler muy punzante y se le clavó y esa herida se infectó y fíjate, ¿no?, que acabó con su brazo. Pero fíjate qué cosa más absurda por una discusión de estas que no tiene ninguna trascendencia en una tertulia que luego además ellos siguieron siendo amigos, es decir, que no que sabían que fue un accidente de lo más tonto, ¿no? Pero bueno, mira, ahí quedó. Bueno, de Manuel Bueno siguió siendo amigo, pero como decíamos antes, enemigos también tenía unos cuantos, entre ellos Echegaray. Fíjate, el Nobel de José Echegaray,
Pues sí, estaban muy, muy enemistados y ese odio, esa enemistad surgió porque Valle Inclán se presentó a un premio que organizaba el periódico El Liberal con un relato que se titulaba Satanás, y Valle Inclán estaba muy seguro de que iba a ganar ese premio, ¿no? Entonces Echegaray estaba en el jurado y no le gustó nada, los otros miembros sí que les gustaba, pero él maniobró y presionó mucho para que no lo premiaran. Bueno, eso fue un año. Al año siguiente volvió a presentarse y volvió a pasar algo parecido. El resto del jurado pensaba que merecía el primer premio, pero al final Echegaray consiguió convencerlos para que le dieran el segundo, que fue finalista. Y entonces desde entonces Valle Inclán lo detestó con todas sus fuerzas y siempre que podía hablaba fatal de él en público, lo insultaba. Bueno, tanto es así que Valle Inclán tenía un amigo que se llamaba Nilo Fabra y que vivía en la calle que habían bautizado José Echegaray, precisamente. Y que cuando le escribía cartas, en el sobre ponía calle del viejo idiota. O sea, que jugándosela muchísimo a que no llegaran las cartas. Bueno, fíjate, no sé muy bien cómo llegaron, pues yo creo que las cartas que se escribían en el Madrid aquella época, los carteros debían saberlo, dónde vivía cada uno, ¿no? Y llegó, y luego además Valle Inclán iba hablando bien de los carteros de Madrid, ¿no? Diciendo qué listos son, que fíjate que saben quién es el viejo idiota. Es que eran tremendos, es verdad, en aquella época. Bueno, no, es que se lo tomaban todo muy en serio. Esto era grave. Fíjate que bueno, Valle Inclán tuvo muchos problemas de salud, tuvo varias operaciones, y una de las veces, después de su operación, necesitó sangre. Entonces, uno de los que se acercaron a donar sangre fue Echegaray, a pesar de esa rivalidad que tenían. Mira. Y Valle Inclán la rechazó diciendo que esa sangre seguro que estaba llena de gerundios. Haciendo una brillante crítica literaria del Nobel, ¿eh? Tenían mucha gracia. Tenían mucha gracia. Discutían muy bien, ¿ves? Eso se echa mucho de menos ahora. Habría que discutir con un poquito más de mochila, con un poquito más de encanto, ¿no? Sí. Hombre, tenían mucho nivel, desde luego. O sea, ahora da mucho gusto ver esas discusiones porque son, bueno, de un sibilino y de un nivelazo que es verdad, que hace mucha falta, lo echamos de menos. Y hablando de broncas, creo que hay otra que nos quieres contar que ocurrió en un teatro. Sí, lo mismo, ¿no? De Valle Inclán. En cuanto a alguien lo importunaba o hacía algo que le molestaba, digamos que le ponía una cruz y lo tachaba para siempre. Entonces, se estaba preparando la Exposición Universal de 1929 y había un dramaturgo bastante mediocre que estaba encargado de programar los espectáculos teatrales. Y este dramaturgo no contrató ninguna de las obras que había escrito Valle Inclán, con lo cual, bueno, pues ya la cruz, ¿no? Entonces, como venganza, ¿qué hizo Valle? Bueno, pues fue al estreno de una de sus obras, que se llamaba El hijo del diablo y que estaba protagonizada por Margarita Xirgu, y en mitad de la obra se levantaba de la butaca y gritaba ¡muy mal, muy mal! Y así una vez y otra vez hasta que Margarita Xirgu se echó a llorar, no pudo más, y encima del escenario se echó a llorar, con lo cual todo el público empezó a increparlo, intervino la policía. Y cuando lo arrestaron dijo, a mí no me arresten, arreste a los que aplauden, como diciendo, ese es el delito, claro, esto es muy malo. Aplaudir, ¿no? Esa cosa tan horrorosa que escribió ese dramaturgo, no como lo mío que era brillante, ¿no? Exactamente, esa era la letra pequeña. Dices que Valle Inclán tuvo una producción extensísima, ¿no? Que además en muchos géneros diferentes, ¿no? Decías al comienzo novela, teatro, poesía, relatos, pero no sé, en esta época un escritor de tertulia en tertulia, pero en realidad, ¿cómo se ganaba la vida? Pues aunque a él lo que le gustaba en realidad era escribir, y lo demostró con esa obra tan amplia, estaba casado y tenía 5 hijos, con lo cual necesitaba un trabajo. Sí, tuvo 6, pero uno murió al poco de nacer. Necesitaba un trabajo para alimentar a la familia y él se ganaba la vida como funcionario. Él era funcionario del Estado, del gobierno, y tuvo distintos puestos en la administración, pero a todos renunciaba por una cosa o por otra. Uno le aburría, el otro no estaba a su altura, en fin. Hasta crearon una cátedra en Bellas Artes a medida para que la impartiera él, y lo mismo, cuando llevaba unos meses, un año, dijo que eso no estaba hecho para él, que eso él ya lo hacía gratis en las tertulias, eso de enseñar y decir lo que era bueno y lo que era malo, y que se iba. El único puesto que mantuvo fue el último, el que fue nombrado director de la Academia Española de Bellas Artes en Roma. Ah, qué bonito esto, no lo sabía. Es muy bonito, sí, porque además, bueno, es un puesto precioso
y al poco de llegar discutió con los alumnos y dijo que ya no volvía tampoco, pero con todo mantuvo la dirección de la academia. Pero bueno, no, digamos que ni aparecía por allí. Y yo creo que lo mantuvo hasta, o sea, que no renunció porque se murió antes, porque murió 3 años después. Que si no hubiera a lo renunciado mejor también, ¿no? También hubiera renunciado. Muchas obras decíamos que escribió, pero claro, si hay una emblemática que en cuanto dices Valle Inclán es casi el siguiente apellido a Inclán, es Luces de Bohemia. Sí, bueno, de sus muchísimas obras importantes, pues están Tirano Banderas, por ejemplo, ese retrato del dictador, o El Ruedo Ibérico, como contestación un poco a los episodios nacionales de Galdós, pero Luces de Bohemia es una obra importantísima, porque con ella inaugura un nuevo género literario, el esperpento, que hasta entonces o no se conocía o no se había cultivado del todo, y él llega y rompe lo que se estaba haciendo para mostrar que la realidad se puede contar desde una óptica completamente distinta, deformándola como si la pusiéramos en uno de estos espejos de las ferias, para que lo que aparezca ahí sea algo grotesco, y que eso grotesco no está tan lejos de la realidad, ¿no? Fíjate que la RAE lo define como un género creado por Valle Inclán hacia 1920, en el que se deforma la realidad acentuando sus rasgos grotescos, y eso es justo lo que hace con este Luces de Bohemia tan maravilloso. Qué difícil además el esperpento, Eva, analizándolo, porque al final es algo para lo que necesitas ser verdaderamente inteligente, brillante, diría yo, para hacer esos juegos que hace Valle Inclán en este libro, y también un punto mordaz, ¿no? Porque esa deformación, esa casi caricatura llevada al extremo, al final necesita de, bueno, como las cosas al final de las que uno hace parodia, ¿no? Que necesita que para que sea bueno, sea inteligente. Claro, tiene que ser finísimo, porque lo primero es que si esto es una crítica, la gente tiene que reconocerla. Es decir, después de ver la imagen deformada, tiene que relacionarla con lo que estamos hablando en realidad. Y en Luces de Bohemia yo creo que eso está maravillosamente bien hecho, ¿no? Porque a través de ese paseo que se da Max Estrella por la noche, en las últimas horas ya de su vida, que se va encontrando con distintos personajes, y cada uno le va contando una cosa, y cada uno le va dando una visión de algo que no funciona en el país, ¿no? La corrupción, la miseria, la influencia de la Iglesia, la desigualdad, las malas condiciones de trabajo, la cultura elitista, que están ahí los poetas modernistas también, la inestabilidad social y política de la época. Pero claro, a la vez tienes que ser muy fino para que eso no te provoque problemas, para que se pueda publicar, no lo censuren, que pase un poco, ¿no? Y que llegue a la gente que lo pueda leer. Entonces yo creo que Valle Inclán demuestra aquí lo inteligente que era, lo buen escritor que era, y además de inteligente, como lo listo, digamos, ¿no? O sea, no solamente era muy inteligente, sino que sabía ver muy bien. Exactamente, esa es la palabra, ¿no? O sea, la grieta por la que tenía que colarse para hacer todo esto. Y fíjate que esa grieta la amplió tanto como para inventarse un género literario que ha llegado hasta hoy y que ha sido importantísimo. Escuchándote, Eva, hacía la reflexión de ese agobio por la censura, pensando que a lo mejor Valle Inclán vivió este agobio repetidamente durante semanas, porque la primera vez que se publicó Luces de Bohemia fue en un semanario, en El España. Sí, fíjate que además yo creo que un texto en aquella época tenía mucha más relevancia y mucha más difusión si se publicaba en un periódico que en un libro, ¿no? Que hasta que llegara a los lectores a los que podía molestar tardaba más. Cada semana estaba ahí en el periódico y lo podía leer todo el mundo. Entonces yo creo que también eso forma parte o sea, eso provoca esa finura que tenía que tener para meter las cosas, ¿no? Y también yo creo que por eso esa estructura en escenas en las que en cada escena se va encontrando con un personaje diferente, porque así yo creo que él iba recogiendo lo que observaba a su alrededor, es decir, que era un observador muy minucioso y muy afilado, y lo que iba viendo que pasaba, lo que le iban contando, lo que se iba enterando, él lo iba volcando aquí en cada uno de esos personajes que iba apareciendo y que cada semana podía ir metiendo en esa serie. Eva Cosculluela, pues nos has dejado muy buen sabor de boca con este Luces de Bohemia, nos has dejado sin querer una recomendación para los que tengan un poquito de tiempo de vacaciones. Yo creo que a veces está muy bien leer cosas que se publican de nuevo, pero recuperar de la estantería algunos libros también es un muy buen ejercicio en determinadas épocas. Bueno, yo lo leí hace muchos años y preparando esta conversación digo, tengo que leerlo otra vez, me lo voy a llevar en Semana Santa. ¿Ves? Porque de verdad me apetece mucho volver a él. Sí, sí.
Eva Cosculluela, ha sido un placer. Te agradecemos también que hayas estado aquí en este Faro en Semana Santa. Un placer para mí, como siempre. Un beso muy grande. Buenas noches. Hay una pequeña historia en un pueblecito de aquí que se llama Valldemosa. En él parece ser que se hospedó Chopin en sus últimos años de vida, ¿no? Y tuvo una afección pulmonar y lo que no me cuadra es que la recomendación de su médico fuera ir allí. Porque sí, es bonito, pero es que hay mucha humedad en ese pueblo y hace mucho frío también. Y tampoco está muy claro ni cuánto tiempo estuvo ni en qué habitación. Pero se sigue contando esa pequeña historia. Soy Jordi, de Mallorca. El Faro, con Adriana Mourelos. Searching high and low, but why does everybody tell me no? Neptune of the seas, an answer for me please. The lily of the valley doesn't know. I lie in wait with open eyes, I carry on through stormy skies. I follow every course, my kingdom for a horse. But each time I grow old. Este tema de Queen, que se titula Lily of the Valley, nos lo ha dejado en Twitter Jeff y nos cuenta que Freddie Mercury compuso esta canción que aparece en el tercer álbum de Queen, en el álbum que se titula Sheer Heart Attack, publicado en 1974. Fue el tercer y último tema en relación a un mundo imaginario que había ideado el propio Mercury. My kingdom for a horse, but each time I grow old, serpent of the night, relieve me for a while, and cast me from your spell, let me go. Messenger from seven seas has flown, since the king of Riley's lost his throne, wars will never cease. Time enough for peace, for the lily of the valley doesn't bloom. Fareros y fareras, Margarita Valle. Pues yo conocía a la hermana de una amiga mía que se llamaba Valle Labrado. Mandarle narices ponerle Valle teniendo ese apellido. Lo que podría hablar de los maravillosos valles ingleses, todo verde, muy verde, los canadienses exactamente igual, pero lo que nunca olvidé, y precisamente fue contigo, Adriana, mis primeras colonias en el Valle de Cabornega. Aquí muy verde, pero lleno de babosas asquerosas que nunca se me han olvidado. Hasta pronto. Cuando hablábamos de los campamentos en el Faro de verano, Margarita tenía
Pues mucha nostalgia de aquellas colonias. Por eso nos ha dejado este audio en el que vincula aquellas colonias con los valles. Pero claro, nostalgia era irónico porque ella nos habla de lo que recuerda de aquellas colonias, como dice ella, de los campamentos, son las babosas. Entre la costa de Granada y Granada capital se encuentra el Valle del Lecrín. Y me pasó una anécdota hace muchos años en un viaje que hicimos a Londres, que cuando llegamos al hotel resulta que nuestra reserva no aparecía por ningún lado. La recepcionista súper apurada, que no tenía habitación donde alojarnos, pues llama a su jefa, y cuando la jefa viene y ve que somos españoles, dice: anda, yo soy de Granada, del Valle del Lecrín. ¡Ay, qué alegría me dio! Digo: ay, por favor, encuentra una habitación como sea. Pues sí, lo consiguió. Esa chica tan amable del Valle del Lecrín nos dio habitación y pudimos dormir perfectamente en su hotel. Bueno, saludo a todos y Mercedes, la novia con gafas. ¿Qué pasa, fanfareros? De obligado cumplimiento que en el Faro Valle os relate una de las teorías por las que Valladolid se llama así. Hay varias, hay una de raíces celtas, Valle Intoletum, Valle de las Aguas, y otra que, según José Balín, hurgando en un estrato lingüístico antiguo, Olit aludiría a lo que tiene lagunas. Vallisoliti significaría en este caso el valle que tiene laguna, y de ahí nacería la evolución del nombre que desde 1804 con Valladolid refieren las actas de donaciones conservadas en el Museo de la Diócesis. Así que desde el valle que tuvo lagunas, soy fan fatal. I know a valley, my secret valley, the world have to see from the hills of Spain. La 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 la. Cómo me gustaba El Valle Secreto, una serie australiana que echaban cuando era pequeña y me parecía tan diferente a otras. Ha sido lo primero en lo que he pensado al escuchar Valle. Bueno, recuerdo nostálgico y musical, las cosas del Faro. Y ya aquí en mi tierra, el Valle del Roncal, el Valle del Baztán y el que queda más cerquita de mi casa, el Valle de Orba, la Valdorba. Muy recomendables. Un besico muy fuerte de Alicia. Buenas noches. En primer lugar, os quería contar que mi cuarto apellido es del Valle. Lo llevo con mucho orgullo y con mucho cariño, en recuerdo a mi abuela materna. Luego, aunque nací en una isla, pues vivo en un valle, en el Valle del Ebro, en el que me encuentro bastante bien. Debe ser porque hace millones o trillones, no lo sé, de años, aquello fue un mar. Y luego ya no os puedo contar nada más porque se me ha metido en la cabeza la cancioncita del intro de la serie aquella mítica de los 80, Valle Secreto, no sé si la recordáis, aquella que eran pues unos muchachitos que defendían la naturaleza en un campamento infantil o juvenil y luchaban contra la especulación urbanística, salitrada desde La Rioja. Esta serie juvenil en la que han coincidido Ensalitrada y Alicia, pues efectivamente era australiana, se produjo en 1980, tenía 26 episodios nada más, coproducida también con Televisión Española. En España se estrenó, como bien decían ellas, en los 80, en concreto el 10 de junio de 1982. Se emitía los lunes a las 8 de la tarde en la 2 y se repuso después en el año 87 y también en el 96. Aquí en este Faro Semana Santa no la recordábamos. He de decir que algunos miembros del equipo por una cuestión generacional y otros porque no nos acordábamos. 900-100-800 es el teléfono que tenéis que marcar para tratar de resolver el Suena la Vida y esto es lo que ha hecho precisamente Graciela. ¿Qué tal, Graciela? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, todo muy bien, gracias. ¿De días libres? ¿No? ¿Sí? Sí, pero bueno, esperando esta Semana Santa. Claro. Con mucha paciencia
y con mucha paz. ¿Desde dónde llamas, Graciela? De Galicia, de Carballino. De Carballino, muy bien. Sí, Buen bueno, pulpo, yo soy ¿eh? argentina. Buen pulpo, el mejor pulpo. Vengan a la fiesta del pulpo, que es lo más maravilloso que tenemos acá. Y el se mejor van- pulpo de toda Galicia. Sí, el mejor pulpo de toda Galicia y de mucho de España. Estamos muy bien, sí, muy bien posicionados, claro. Qué bien. Bueno, yo también quería hacer una acotación, que Sí. nosotros en Argentina tenemos muchos valles, ¿eh? En Argentina hay muchos valles. Oye, esto es interesante también, porque es verdad que por razones evidentes estamos hablando casi toda la noche de los españoles. Cuéntanos de Argentina. De Argentina te cuento, nosotros tenemos el Valle de la Luna, que es uno de los más impactantes porque se refleja como si fuera la luna, Ay, qué el bonito. valle. Sí, es precioso. Después tenemos el Valle de Calamuchita, que está en Córdoba, el valle tenemos otro valle en Salta, en Jujuy también. Bueno, hay muchísimos valles y en el sur también tenemos, bueno, Argentina es preciosa. Y enorme Entonces- y con una naturaleza muy salvaje. Todo muy salvaje, muy cuidado, lo cuida la misma gente de los sitios, ¿no? Sí. De las provincias. Y en Córdoba está el Valle de Calamuchita también, y el Valle de Río Negro, eso está en el sur. Tenemos unas manzanas maravillosas que se producen ahí en el Valle de Río ¿Manzanas? Negro. Manzanas, sí. Qué Y que en España hay a veces en los supermercados grandes, y bueno, nosotros acá que también tenemos, vienen manzanas de Río Negro, que son del Valle de Río Negro. Anda, fíjate Y- qué curioso. Sí, o sea que como somos muy extensos así a lo largo, Sí. cada provincia tiene su encanto, pero tenemos muchos valles. ¿Y tú de dónde eres, Graciela? Bueno, yo he nacido en un pueblo que se llama 25 de Mayo, que está muy cerca de la capital federal, Sí. y después he vivido en la capital federal por razones de trabajo y demás. Y ahora, bueno, hace 21 años que estoy acá instalada. Así que 21 bueno, años ya. pero sí, pero viajo. Bueno, ahora ya no, pero he viajado así prácticamente cada año y medio, 2 años, porque tengo mis hijas y mis nietos allá que se extrañan, pero bueno, qué sé yo, la vida a veces te da estos desvíos, estos Sí, valles. estos valles, efectivamente, como decíamos al comienzo. Claro, te da estos valles de subir y bajar, pero bueno, al final todo está poblado de amor. Graciela, qué bonito que nos hayas llevado a tu tierra y que nos hayas hablado de esos valles argentinos. Esto es lo bonito de este programa también, que uno Sí. plantea un tema y luego nunca sabemos por dónde va a salir, ¿no? Claro, y cuando hablaban de los valles yo dije, uy, caramba, yo llamé por esta otra cosa. Sí, ahora y vamos después al dije, lío. Claro, entonces cuando acá decían el valle fulano, y yo digo, con todos los valles preciosos que tenemos nosotros los tengo que nombrar. Claro. Porque ahí está en el Valle de la Luna, eso es increíble. Es Me una voy a cosa meter en increíble. Google ahora, Graciela, para Sí. verlo. Sí, busca valles de Argentina y vas a ir. El Valle de Calamuchita también, en Córdoba es muy Sí. bonita. Tenemos Córdoba también es preciosa. Y bueno, todo lo que es La Rioja, Salta, San Juan. El Valle de la Luna está en San Juan. Ajá. Y bueno, tenemos Tucumán, que también cada cosa tiene, y si te acercas más hacia Jujuy, también hay mucha cosa así tipo lunar. Mucho encanto. Con mucho encanto. Tenemos Graciela. todos los climas y tenemos los 4 climas y después tenemos todo, mar, cataratas, glaciar, en fin. Ujú. De todo. Argentina Graciela, es muy bonita. me encanta que nos hayamos ido a Argentina. Vamos a irnos ahora al Son a la Vida. Cuéntanos qué es lo que tú crees que es cuando... Yo cambié porque primero pensé una cosa, pero a raíz de algo que dijiste vos en uno de los primeros que llamaron,
Yo digo que es un niño o una niña. ¿Un niño o una niña? Ay, a ver, Borja. Vale, entonces, Graciela, para ti esto sería un niño o una niña que está haciendo ¿qué? Que está durmiendo. Durmiendo. Y así, bueno, y podría ser, ¿eh? podría, pero creo que no sé. Podría porque ser. Lo otro podría, pero lo otro Porque no. suena así como un poco atascadito, como están los niños a veces cuando Sí. tienen ahí mucho moco. Y yo tengo 4, así que... Sabes de lo que hablas. No se te ha olvidado. Venga, vamos a preguntarle a Borja. Borja, ¿es una niña o un niño pequeño roncando, durmiendo, tranquilo? Tensión máxima, ¿eh? Nos está haciendo Borja pasar mal rato. Uy, un casi, Graciela. No me digas. Un casi. Un casi. Bueno, seguiremos atentos. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Ya llamaremos de nuevo, espero que, bueno... Graciela, estamos ahí. esperamos tu llamada de nuevo. De todas formas, tengo la sensación de que nos estamos acercando peligrosamente, así que tal vez terminemos la Semana Santa resolviendo, ¿eh? Fenomenal, un abrazo grandote y felices Pascuas. Gracias, Graciela, un abrazo fuerte. Igualmente, adiós. Que por poco han llegado a la naturaleza. Pues no, así que se te pasa. Y luego tienes que subir a enero. Sí, Navarra, la Refla de Extremadura. A mi Terel la grabaron con ayuda profesional. Hombre, no me es Mariluz y... pues Mariluz, hay que efectivamente has ganado acceso a ver si es... Estar allí con ellos. ¿Quiénes son, Mariluz? ¿Que te vas haciendo mayor? Así has... No... Todo el Valle contra... Luego, cierto... Ha publicado... Más de 10 años, la muerte de algo... Pero poco a poco también legitimar... Los españoles... Cómo ha ido cambiando directamente una parte de los españoles, entender el pasado. Serpiente. Al Carré Valles. A uno de los grandes... La teoría de un valle del desierto. Que nos hemos querido ya cuando ya te llevan ya Huancao días de abril, es 2 millones. Claro, porque del... O mejor dicho, todo para que... Aeropuerto. Era mi última pregunta. Tenemos dudas. Vale. 900... Que tengo solo de... También fue la...